loca, histérica, paranoica. Así describieron a Camille Claudel, una escultora brillante, una mujer apasionada, una artista que desafió las reglas y que terminó recluida en un manicomio durante 30 años. Pero, ¿de verdad estaba loca? ¿O simplemente fue demasiado talentosa, demasiado independiente, demasiado incómoda para una sociedad que solo permitía a las mujeres ser musas, pero no creadoras? Pero ella no fue la única. En el siglo XIX, muchas mujeres fueron encerradas en hospitales psiquiátricos sin estar enfermas. Bastaba con que fueran rebeldes, que quisieran divorciarse, que alzaran la voz, que reclamaran su lugar en el mundo. La locura era el castigo para aquellas que no obedecían. Esta es la historia de Camille Claudel, de la niña prodigio que esculpía con un talento inigualable a la mujer que se atrevió a amar, crear y desafiar el poder de los hombres. La historia de una artista extraordinaria a la que la sociedad le arrebató todo, excepto su legado. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Camille estaba realmente loca o la volvieron loca? Ella nació en 1864, en un mundo que no tenía espacio para las mujeres como ella. De niña, mostró un talento extraordinario mientras otras niñas jugaban con muñecas. Camille moldeaba figuras de barro con una precisión inquietante. No necesitaba que nadie la enseñara, porque ella poseía un don. Pero su talento no fue celebrado, no por su madre al menos. En la familia de Claudel el arte no era cosa de mujeres. Su madre Louise siempre la vio como una niña obstinada, difícil de domesticar, demasiado atrevida para el rol que la sociedad le tenía asignado: ser una buena madre y una buena esposa. En cambio, su padre, Louis Claudel, sí veía en ella algo especial. Fue él quien la apoyó en secreto, quien se atrevió a desafiar las expectativas familiares y la llevó a París con la esperanza de que el mundo reconociera su genio. Pero París, aunque parecía una promesa de libertad, también tenía sus propias cadenas. Las academias de arte estaban cerradas para las mujeres. En el siglo XIX, ser artista no era una profesión adecuada para ellas. Las mujeres podían inspirar a los grandes maestros, posar desnudas para sus lienzos, ser musas inmortalizadas en mármol, pero nunca sostener el cincel ni firmar una obra. A pesar de todo, Camille encontró la forma de entrar en el mundo del arte. Se unió a la Academia Carisol, una de las pocas que aceptaban mujeres, y ahí demostró que su talento no era solo real, sino que superaba con creces al de muchos hombres. Su escultura tenía fuerza, vida y carácter. No creaba figuras delicadas y sumisas, sino cuerpos en movimientos, llenos de tensión y de emoción. Pero, en una época en la que el arte debía de ser masculino para ser considerado serio, esto solo le trajo problemas. Camille no encajaba, no se comportaba como se esperaba de una señorita, no bajaba la cabeza, no aceptaba ser menos, y esa actitud, que en un hombre habría sido celebrada como genialidad, en ella solo era vista como una provocación. Fue entonces cuando apareció en su vida Rodin, un escultor ya consagrado, un hombre que supo ver en Camille no solo una joven talentosa, sino un arma poderosa. Al principio la tomó como alumna, luego como colaboradora, después como amante, y así comenzó la historia de amor y tragedia que marcaría el destino de Camille para siempre. Cuando Camille conoció a Rodin, ella solo tenía 17 años.
Él, en cambio, tenía 41. Él era un artista respetado, ya con fama y prestigio en el mundo del arte. Ella, una joven promesa, con un talento extraordinario, pero sin el reconocimiento ni la independencia para brillar por sí misma. Al principio, Rodin la presentó como su alumna, la admiraba, o al menos eso decía. Pero pronto su relación maestro-alumna se transformó en algo mucho más complejo. Se convirtió en su asistente, en su colaboradora, en su musa y finalmente en su amante. Pero en esa ecuación de poder, Camille siempre quedó en desventaja. En los años en los que trabajó con Rodin, su papel fue mucho más que el de una simple ayudante. Rodin confiaba en ella para los detalles más delicados de sus esculturas. Le encargaba que hiciera las manos, los pies, los rostros, las expresiones más complejas, detalles que eran la esencia de la obra, lo que en verdad le daba vida a sus figuras. Y sin embargo, esas obras nunca llevaron su nombre, porque era Rodin quien las firmaba. No se trataba de una simple colaboración, como muchos han querido justificar. No era un aprendizaje donde su talento era reconocido y celebrado. Era una explotación. Muchas de las esculturas más famosas de Rodin tienen las huellas de Camille. Hay historiadores y restauradores que han analizado ciertos fragmentos y han encontrado similitudes con el estilo de Camille, detalles que solo ella podía haber creado. Pero Rodin nunca le dio el reconocimiento que merecía. Permíteme hacer un inciso en el camino para recomendarte un vídeo de este mismo canal que se titula El edadismo. El edadismo nos atraviesa a todos, sobre todo cuando cumplimos cierta edad. ¿Pero por qué afecta más a las mujeres que a los hombres? Te dejo el enlace aquí arriba a la derecha. Ella al inicio aceptó esta dinámica. Quería aprender, quería ser parte del mundo del arte. Y en ese momento su maestro parecía ser su única oportunidad. Pero con los años la relación comenzó a cambiar. Se dio cuenta de que no era solo una colaboración. Se dio cuenta de que su trabajo se diluía en la sombra de Rodin, que nunca iba a ser vista como una escultura en su propio derecho mientras siguiera bajo su influencia. Y también se dio cuenta de que Rodin no era el hombre que decía ser. Él le prometía amor, le prometía que la dejaría brillar, pero al tiempo nunca dejó a su esposa, Roser, con quien había compartido su vida durante décadas. Le decía que la amaba solo a ella, pero sin embargo tenía múltiples amantes. Muchas de ellas eran alumnas jóvenes, como lo había sido Camille. Camille comenzó a sospechar, pero cada vez que le reclamaba, él lo negaba todo. Le decía que estaba imaginando cosas, que estaba celosa sin motivo, que su mente le jugaba en contra. Poco a poco Camille empezó a dudar de su propia cordura. ¿Y si realmente estaba exagerando? ¿Y si todo era producto de su imaginación? Pero no lo era. Rodin era un mujeriego que nunca tuvo intención de serle fiel, ni de darle el lugar que se merecía como artista. En 1886, después de años de promesas incumplidas, Camille quedó embarazada. Y entonces por primera vez exigió algo. Le escribió una carta pidiéndole que si realmente la amaba, cumpliera su palabra y dejara a su esposa. Él aceptó. Firmó un documento en el que se comprometía a casarse con ella, pero nunca lo hizo. Camille, sola y traicionada, decidió abortar. Fue un golpe del que nunca se recuperó. A partir de ese momento, su relación con Rodin se volvió insostenible. No podía soportar más las mentiras, las infidelidades, la manipulación, pero tampoco podía escapar de la sombra que él había impuesto sobre ella.
En 1892, después de más de una década, Camille finalmente lo dejó. Camille sí que estuvo profundamente enamorada de Rodin. Al principio lo admiraba como maestro y artista, pero con el tiempo su relación se convirtió en una pasión intensa y también dolorosa. Lo amó con devoción, creyó en sus promesas y esperó que algún día dejara a su esposa para estar con ella. Sin embargo, ese amor también la consumió, porque mientras más lo amaba, más sufría por sus mentiras, infidelidades y su manipulación. Después de separarse, trató de construir su propio camino, de demostrar que su talento no dependía de él, pero la sociedad no estaba dispuesta a permitirlo. Ella comenzó a declarar públicamente que Rodin le había robado su trabajo. Denunció que muchas de las esculturas que llevaban su nombre en realidad habían sido creadas por ella. Y esto la puso en una situación aún más vulnerable. Porque no solo estaba enfrentando el rechazo del mundo del arte tras separarse, sino que ahora era vista como una mujer resentida y paranoica, que intentaba desacreditar a un genio consagrado. Los críticos, que antes la consideraban una promesa del arte, comenzaron a minimizar su talento y a decir que su obra no era más que una extensión del trabajo de Rodin. Su reputación se desplomó, sus oportunidades desaparecieron y muchas puertas que antes estaban abiertas se cerraron para siempre. El desprecio del mundo del arte, la traición de Rodin, la falta de apoyo de su familia, todo esto comenzó a pesar sobre ella, y entonces empezó su verdadera pesadilla. Camille lo había perdido todo. El aislamiento comenzó a hacer estragos en su mente. Ella siempre había sido apasionada y luchadora. Ahora vivía sumida en la desesperación. Se recluyó en su taller y pasó años creando esculturas que nadie vería. Cuando conseguía vender alguna obra, el dinero apenas alcanzaba para sobrevivir. La paranoia se fue apoderando también de su mente. Pero, ¿era realmente paranoia o simplemente la certeza de que la estaban apagando a propósito? Se volvió desconfiada, irritable y errática. Su angustia crecía con cada día que pasaba en la soledad de su estudio. Comenzó a destruir sus propias esculturas. Pasaban días y noches encerrada, moldeando figuras que luego rompía en pedazos. Quizás en su mente estaba destrozando todo lo que le había llevado hasta ese punto: sus ilusiones, su amor, su propia vida. Entonces su familia decidió deshacerse de ella. Desde siempre su madre la había despreciado. Nunca aceptó que Camille eligiera la escultura en lugar del matrimonio, que prefiriera la independencia en lugar de someterse a lo que se esperaba de ella. Cuando su hija comenzó a mostrar signos de desequilibrio emocional, no intentó ayudarla, no la protegió, no intentó comprender su dolor. Para ella, Camille siempre había sido una deshonra. Y ahora tenía la excusa perfecta para deshacerse de ella definitivamente. El 10 de marzo de 1913, 3 enfermeros irrumpieron en su estudio. La sacaron a la fuerza. Camille gritó, se resistió, pidió ayuda, pero nadie acudió. Su madre y su hermano Paul la habían declarado enferma mental, ordenando su reclusión en un hospital psiquiátrico. El diagnóstico: paranoia y delirios de grandeza. Pero su encierro no fue un tratamiento, fue un castigo. Un año después, en 1914, estalló la Primera Guerra Mundial y el hospital donde estaba internada fue evacuado. Camille fue trasladada a otro centro psiquiátrico y allí pasó el resto de su vida. 30 años, ni más ni menos. 30 años encerrada entre paredes frías, lejos de su arte, lejos de su vida y lejos de su mundo.
Al principio escribió cartas desesperadas. Imploraba a su familia que la sacara de allí, que no podía estar más tiempo recluida. Pedía noticias, pedía visitas, pedía que alguien la recordara, pero su madre nunca fue a verla. Paul, su hermano, solo la visitó 7 veces en 3 décadas. Él, que se había convertido en un escritor famoso, hablaba de Camille como si fuera un castigo divino, como si su locura fuera el precio de su vida desordenada. Nadie reclamó su libertad. En el manicomio, Camille dejó de esculpir. Sus manos, que habían creado algunas de las obras más bellas de su tiempo, se quedaron inertes. Murió el 19 de octubre de 1943, sola y olvidada. Nadie reclamó su cuerpo. La enterraron en una fosa común, sin lápida, sin nombre, como si nunca hubiera existido. Pero ella existió, y su historia no es solo la de una mujer encerrada injustamente. Es la historia de tantas otras que fueron silenciadas bajo la palabra más peligrosa de todas: loca. Y Camille no fue la única. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, muchas mujeres fueron encerradas y declaradas locas simplemente por desobedecer. No hacía falta ser artista, bastaba con querer divorciarse, con hablar demasiado alto, con no cumplir el papel de esposa sumisa, con cuestionar el poder de los hombres. Camille fue enterrada sin nombre, pero su historia se ha convertido en un grito que resuena a través del tiempo. Hoy el mundo la reconoce como la gran artista que fue. Sus esculturas están en museos. Su legado ha sido rescatado y su historia nos recuerda por qué el feminismo sigue siendo tan necesario. Porque además la pregunta sigue vigente. ¿Camille estaba realmente loca o la volvieron loca? Y hasta aquí la verdadera historia de Camille, una mujer brillante a la que intentaron borrar, pero cuyo arte y legado siguen vivos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de su vida. Si esa historia te impactó, compártela, porque recordar a mujeres como Camille es un acto de justicia. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo episodio.